Pues un poco muy grande, eso que no veo. ¿Mm? Ya. ¿Ya puedo hablar? Sí. Ah. Bueno, buenas noches, chicos y chicas. Bueno, acá todavía está por atardecer. Bueno, la primera, realmente, la primera ya ¿cómo se dice? Específicamente ya de los test psicométricos, la primera unidad que se refiere específicamente a eso es la de nivel mental. Bueno, el nivel mental es lo que llamamos comúnmente inteligencia. La persona inteligente entonces es aquella que tiene la capacidad de resolver problemas. Esa inteligencia, como todo rasgo humano, puede darse en grados. Entonces, por eso utilizamos los instrumentos que nos den esos grados. Inteligencia, según Binet, es una capacidad global, una capacidad mental de carácter complejo. No difiere cualitativamente, sino que se revela solo por diferencias cuantitativas. Ejemplo, una persona de mente débil no manifiesta un tipo diferente de inteligencia, sino que posee un grado menor de inteligencia. Y la inversa es exactamente en lo que se refiere a la persona bien dotada. Es decir, es un rasgo que la persona puede tenerlo en diferentes grados, pero es la capacidad global. Inteligencia es así, de primera es la capacidad global de resolver situaciones, problemas, dilemas, números, gráficos, etcétera, sea cual fuere la variedad. Pero lo que nos da es una definición que es una característica global, una capacidad global de resolver situaciones, problemas. Según Freeman, indica que las definiciones, aquí me traigo una S, corrientes de la inteligencia se dividen en tres categorías. Primero, las que le dan mayor importancia al ajuste o adaptación de la persona a su medio ambiente o aspectos especiales de este. Bueno, en realidad ahí es cuando empieza a hablarse, por ejemplo, de la inteligencia emocional o las inteligencias múltiples. Las que subrayan la capacidad individual para aprender o beneficiarse por medio de la experiencia, el hacer. Eso es lo que llamamos comúnmente es inteligente o no es inteligente. Es simplemente intelectual. Y tercero, las que subrayan la capacidad para llevar a cabo el pensamiento abstracto, que según la teoría de Spearman, la inteligencia es una sola, la inteligencia general, la capacidad de resolver problemas, y que había un pequeño resto que le llamaba capacidad especial. Esa es la teoría de Spearman, o sea, la teoría bifactorial. Y luego, pasando el tiempo que habrán dado con el profe Víctor, es lo que es la teoría de la inteligencia factorial. La inteligencia factorial, entonces, es la que nos dice que hay variantes en eso, ¿verdad? Por ejemplo, la inteligencia de razonamiento, la capacidad de pensamiento abstracto, es razonamiento abstracto y las distintas otras, que después veremos. Wessler dice que es la suma o capacidad global de la persona para actuar de un modo previsto, de finalidad, para pensar racionalmente y para tratar de enfrentarse de un modo eficaz en su medio ambiente. Capacidad de resolver problemas. Cualquier situación, por simple que sea, siempre nos exige un razonamiento y búsqueda de solución, y que la solución pueda sernos útil para adaptarnos o resolver una situación. Piaget la define como una extensión de la adaptación biológica, perdón, consistente en los procesos de asimilación, proceso que responda a impulsos interiores, es decir, trato de asociar con otras experiencias anteriores, impulsos interiores que me permitan asimilar, o sea, entender lo que pasa. Y de acomodación, que es el proceso
que responde a instrucciones del medio ambiente. Es decir, vamos entendiendo lo que pasa y luego uniendo a otros conocimientos, es decir, produciendo una acomodación. Alport define la inteligencia como el potencial innato que hay en una persona para realizar juicios apropiados, aprovecharse de la experiencia y afrontar adecuadamente nuevos problemas y condiciones de vida. Te dan cuenta como en la definición de Wessler, Piaget y la de Alport ya van dándose esos, le pone otro nombre, pero se da eso. Comprensión, entendimiento de lo que sucede y aplicación de conocimientos anteriores. Spearman afirma que participan por lo menos dos factores, un factor general o factor G y factores específicos E, hallados solamente en ciertos tipos de actividades mentales. Es decir, para Spearman el factor E era algo así como una basurita que tenía el factor G, pero le da igual habla. La importancia de su conocimiento para las tres áreas de la psicología aplicada. Bueno, no solamente educacional quiere decir esto. La importancia del conocimiento del nivel mental reside en que a través de los test nos permiten determinar diferencias existentes en una característica o rango entre diversas personas o entre el comportamiento del mismo individuo en diferentes momentos u ocasiones. Los test desempeñan un papel importante en la decisión que se tome sobre las personas y en la investigación psicológica, pues existe una amplia gama de test que son instrumentos para conocer y precisar la clasificación de las personas, siempre para poder entenderlas, nunca para etiquetarlas ni dañarlas. Los test son utilizados por distintos profesionales como los educadores, los orientadores, los psicólogos, educacionales, clínicos, laborales y también los comunitarios y los forenses. O sea que este material es un poquito más viejo. Se aplican para diagnósticos, selección de estudiantes para el aprendizaje especializado o el análisis de estudiantes cuyo rendimiento escolar es bajo en relación a su nivel de habilidad necesario para su edad. Y también en la parte de selección de personal. Es decir, los test siempre se usan para diagnóstico. ¿Cuál es el objetivo de nuestro diagnóstico? Y también, de acuerdo al objetivo que tengamos, vamos a tener también el test que elijamos, ¿verdad? Si vamos a elegir, seleccionar, por ejemplo, gente que dentro de la institución educativa o en un ámbito educativo se dedica a la limpieza, le vamos a pedir que por lo menos tenga un nivel medio de inteligencia, o sea, no hace falta que sea muy inteligente para un X tipo de trabajo. Ahora, si vamos a elegir o seleccionar para docentes, para directores, de luego vamos a ser más exigentes en su capacidad intelectual y no solo en ella, ¿verdad? Sabemos bien que no solamente mente tiene que ver con el hombre, también tiene que ver el corazón y también la espiritualidad. Bueno, y de acuerdo a eso tenemos esta clasificación de los test que está dada por Mariano Yela en su libro de las leyes de la psicometría. Aquí parece que no puse ese dato, pero bueno, después les puedo enviar. Las categorías son, categoría A, son aquellos test que pueden ser administrados y supervisados por personas no psicólogos, directores de escuela, jefes de negocio, etcétera, que de repente nosotros no queremos, nosotros psicólogos no queremos que otros los utilicen. Pero hay veces que, como por ejemplo lo hizo Lorenzo Filho, preparó un test para ver nivel de madurez perceptivo-motriz que pueda ser utilizado por los docentes, como diríamos comúnmente allá en la Conchichina de nuestro país, o sea, sobre todo en aquellas ciudades o centros urbanos que estén, por ejemplo, en el Chaco, muy alejados de la capital, inclusive de su departamento, entonces ellos puedan utilizar bajo la guía desde luego siempre con apoyo nuestro. Nosotros hemos utilizado dentro del departamento, perdón, ahora es Dirección de Orientación, hemos utilizado el ABC, por ejemplo, para correlacionarlo en una investigación con la capacidad lectora de los niños de todo el país. Es una investigación muy buena, muy interesante,
La pena que es dolorosa porque el test se aplica en español y sabemos que en el interior no se usa tanto el español solo, ¿verdad? Usamos más el yo para. Y entonces ahí y bueno, realmente mismo por la experiencia no podíamos adaptar sino hasta tener esa información. Luego también utilizamos el test de cálculo de Remy para ver la relación, la correlación con la capacidad de matemática, de razonamiento matemático, siempre en primaria. Y luego hicimos una adaptación, el test inteligencia no verbal para primaria, que hicimos también a nivel nacional, desde de la Dirección de Orientación Educativa del MEC. Y bueno, esas son, por ejemplo, las circunstancias en que a veces no podemos utilizar. Ahora, no es lo mismo que te obliguen a aplicarlo y que después ellos quieran quedarse con los resultados, que pueden hacer daño más. Siempre tener ese cuidado. La categoría B incluyen ya test que pueden utilizarlos por personas que gozan de un aprendizaje adecuado. O sea, por ejemplo, las personas idóneas, por ejemplo, los orientadores no psicólogos, los de recursos humanos no psicólogos, pero que están bien formados y sobre todo en la ética. Y la categoría C sí que son test y técnicas que requieren un conocimiento profundo de la aplicación. Por ejemplo, licenciados en psicología, estudiantes de maestría y doctorado. Siempre psicología. Esta categoría entran aquí los test proyectivos que no pueden ser manejados por personas que no sean psicólogos. ¿Sí? Y bueno, estas son la clasificación de los test. Y bueno, lo que nos interesa es que nosotros vamos a trabajar con los de nivel mental en esta primera unidad de nivel mental y que vamos a ver los test que pueden ser, los test de nivel mental pueden ser verbales, como es el Otis o como es, sobre todo los que antes venían. Y por ejemplo, el Wessler, el Terman, Merrill, ellos tenían un aspecto que era para verbal, o sea, solo palabras. Eh, los, los test, por ejemplo, los de matemáticas, porque el rendimiento en razonamiento matemático y en razonamiento verbal son los que dan el éxito en la escuela, en lo que se refiere al aspecto cognitivo, de lo que pueden ellos aprender. En cambio, para nosotros son mejores los test que miden nivel mental y son gráficos. Y eso es lo que les voy a dar principalmente en la próxima clase sobre de cuáles son los test que mejor responden a nuestra idiosincrasia. Porque primero tenemos que tener en cuenta el respeto a la dignidad de cada niño paraguayo y hacerlo de manera que él entienda, utilizando instrumentos que él entienda y en donde él pueda darnos lo máximo, que eso es lo que persigue el psicólogo. No ninguna razón de etiquetar o hacer daño. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, les agradezco la atención y cualquier pregunta pueden hacerla a través del claro. Bueno, quiero agregarles, chicas y chicos, que hemos habilitado más grupos de trabajo porque, bueno, hemos visto y a través de la coordinadora nos ha llegado la noticia de que ustedes son más. ¡Ah, qué gusto! ¡Qué bueno, qué bueno! Entonces, hemos habilitado más 3 grupos de 5, máximo 5, para que entren ahí los chicos que no habían estado todavía. Entonces, entonces lo que le agregamos 3 grupos y la tarea es la misma, solo que le pedimos que sean de fuentes diferentes a las que le dimos. Y entonces en eso se refiere, a eso nos referimos. Y también que le damos hasta el 5 de julio para presentar esos trabajos. ¿Sí? Bueno, cualquier duda, por favor, en el grupo de WhatsApp o en el Classroom, se dice, ¿verdad? Bueno, eso es todo. Gracias.